Buenas, hoy vamos a ver cómo calcular el rango de una matriz usando sus menores y también usando operaciones entre filas, operaciones elementales. Recuérdense que el rango de una matriz es el número de filas o columnas linealmente independientes que coinciden. ¿Está bien? El número de filas o de columnas linealmente independientes coinciden. Como en este caso yo tengo 4 filas por 3 columnas, una matriz 4 por 3, el rango puede ser a lo sumo 3. Entonces, ¿cómo procedemos para calcular esto usando la primera técnica de los menores? Bueno, lo que tengo que buscar son matrices de tamaño 1 por 1 primero, 2 por 2, 3 por 3 y así voy subiendo de forma tal que su determinante sea distinto de 0. En el momento que consigo una matriz de un cierto orden cuyo determinante es distinto de 0, puedo pasar a órdenes superiores. ¿Está bien? Si no es posible pasar a órdenes superiores, ese sería el rango. Entonces, comencemos con matrices 1 por 1. Evidentemente, una matriz 1 por 1 son números. Entonces, basta con que haya una entrada de la matriz que sea diferente de 0 para asegurarme que el rango va a ser por lo menos 1. Entonces, pasamos ahora a submatrices 2 por 2. La búsqueda tenemos que procurar que sea inteligente. A mí no me sirven matrices cuyo determinante sea 0. Yo necesito conseguir en lo posible matrices cuyo determinante sea distinto de 0. Si yo tomara, por ejemplo, esta submatriz va a tener un determinante claramente 0. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Había una propiedad que me decía que si yo tenía una fila que multiplicada por un número me da otra fila, el determinante es 0. Y este es el caso. 2 veces esta fila de esta submatriz me va a dar esta. Recuerden que yo estoy trabajando en esta submatriz, en este menor, que es el nombre que efectivamente tiene. Por lo tanto, esta columna desaparecería, ¿verdad? Entonces, esa no me serviría. Esa evidentemente va a ser 0, no tiene sentido probarla. Sin embargo, si agarro esta submatriz, esa submatriz sí me va a funcionar. Vamos a hacerlo aquí aparte. Vamos a agarrar 3, 6, 1 menos 2 y le calculamos el determinante de esa submatriz. Recuerden que hemos convenido que cuando tenemos barritas, estamos hablando de determinante. Entonces, un determinante 2 por 2 es muy fácil, es este número por este número, me da menos 6, menos este número por este número, me da 6. Ese va a ser siempre el determinante 2 por 2. Entonces, el resultado, menos 12. No me interesa ni siquiera el número, me interesa que es distinto de 0. Conclusión, la fila 1 y fila 2 son linealmente independientes. Y esto implica que el rango de A va a ser mayor o igual que 2. ¿Está bien? Ahora tengo que pasar a una submatriz o a un menor de tamaño 3 por 3. En ese caso tengo que agarrar las 2 filas que ya he conseguido, los elementos de las 2 filas que he conseguido que son linealmente independientes y le agrego la única columna que hay, que es esta, y la fila de esta columna, ¿verdad? Esta columna y una de las 2 filas que no he considerado. Por ejemplo, agarremos esta, que es muy fácil. Me va a facilitar hallar el cálculo del determinante. Entonces aquí tenemos esta matriz y queremos hallar su determinante. Recuerden que acá tengo que usar el llamado
por algunas personas, método de la lluvia, que es venirse en este sentido. La lluvia viene en este sentido. 3 por 10 por 1 me da 30, más, ahora 5 por menos 2 por este. Entonces, en lugar de más es menos 10. Y ahora nos vamos cayendo la lluvia en el otro sentido. 10 por 1 por 1, 10, menos 2 por 0 por 3, me da 0, y 6 por 5 por 1 me da más 30. Es decir, aquí tendría que sumar 0 y aquí más 30. No sé si ustedes estuvieron pendientes, pero me comí uno de los rayos de la lluvia. ¿Está bien? De los positivos, porque tenía que hacer este por este por este, que está aquí menos 10, pero también 6 por 0 por 1 que da 0. Entonces por eso no lo puse, ¿verdad? Esto está bien calculado, aunque me comí ese rayo. Y esto es distinto de 0. Entonces, si se fijan bien, esto da 40, menos 30, menos 10, el resultado es menos 20. No me interesa el valor, me interesa simplemente estar seguro que es distinto de 0. En ese caso, como es distinto de 0 el determinante, he corrido con suerte porque ya puedo concluir que la fila 1, la fila 2 y la fila 3 son linealmente independientes. Y como el máximo número de filas que puede haber linealmente independientes es 3, porque no puede haber, porque el rango es va a ser siempre el menor entre el número de filas y el número de columnas. Entonces el rango, concluyo que es 3. ¿Está bien? Rango de la matriz A es 3. Este es un método, no es difícil, el procedimiento es sencillo, pero a mi juicio tiene una desventaja, que uno tiene que estar probando con muchos menores, en este caso 2 por 2, hasta que consiga uno que sea distinto de 0. Luego en esta parte es más fácil, pero luego tienes que probar 3 por 3 hasta que conseguir uno que sea distinto de 0, si es que hay. ¿Está bien? Sin embargo, el otro método, el segundo método que íbamos a probar, que son los dos métodos para hallar el rango de las operaciones elementales, no tiene ese problema. Él siempre nos va a conducir a determinar el rango. En este caso, yo lo que puedo hacer son operaciones elementales entre las filas o columnas. En este caso vamos a hacer entre las filas. Y esas operaciones son básicamente intercambio de filas, o también podría multiplicar una fila por un número y sumarse la otra, sustituir esta por el producto de un número por otra fila, que son las que voy a usar básicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y luego buscar, disculpen, una matriz de escalón, haciendo esas operaciones. Recuérdense que una matriz de escalón es una matriz que tenía un número distinto de 0 y luego debajo del 0, el siguiente de la diagonal distinto de 0 y debajo de él es 0, si es que eso era posible, el siguiente distinto de 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta tener por la parte inferior de la diagonal puros ceros. Entonces vamos a hacer eso. Y para facilitar los cálculos siempre es conveniente tener en la primera posición un 1. Entonces lo que puedo hacer es intercambiar la fila 3 con la fila 1. Entonces vamos a hacer eso, vamos a intercambiar la fila 3. Vamos a usar esta notación, intercambiar con la fila 1. Si hacemos eso, la matriz que vamos a obtener es la siguiente. 1, 0, 1. Esta la dejamos igual. 6, 10, menos 2, 3, 5, 1.
y 450. ¿Qué queremos ahora? Este número distinto de 0 y lo que esté por debajo del 0. Eso lo conseguimos muy fácilmente agarrando y dejando la fila 1 igual. Vamos a ponerlo. La fila 1 no la toco. La fila 2, como requiero aquí un 0, puedo multiplicar esta por menos 6 y sumarla a esta. Entonces, agarro la fila 2 y le voy a restar 6 veces la fila 2. Por la misma razón, la fila 3 la voy a sustituir por la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Perdón, aquí no es la fila 2, aquí es la fila 1. La fila 4 la voy a sustituir por la fila 4 menos 4 veces la fila 1 para conseguir ahí un 0, ¿verdad? Y entonces, ¿qué obtengo? Bueno, voy a obtener la siguiente fila. La fila 1 la dejo igual, la siguiente matriz, perdón. La fila 1 la dejo igual, 1, 0, 1. ¿Qué vamos a hacer con la fila 2? Lo voy a hacer aquí, la primera vez lo voy a hacer aquí. Voy a copiar la fila 2, 6, 10, menos 2. Y voy a multiplicar la fila 1 por menos 6. Entonces multiplico toda la fila 1 por menos 6, me da menos 6, 0, menos 6 y la sumo. Fíjense que esto se va, me queda 0. Esto de aquí al sumarlo me da 10 menos 8. ¿Está bien? Entonces el resultado es 10, 0, 10 menos 8. Vamos a borrarlo y sustituirlo para tener espacio, para no llenarnos de basura. Y ponemos aquí 0, 10 menos 8. Bueno, la fila 3 le voy a restar 3 veces la fila 1. Voy a obtener 0. Este número no cambia. Ustedes pueden hacer la cuentica. Menos 3 me va a quedar aquí menos 2. Multiplico por menos 4 y se la sumo, que es lo que estoy indicando acá. Me da 0. Me da 5. Este numerito no va a cambiar. Y me da menos 4. Ustedes no se enreden con esas cuenticas ustedes lo saben hacer, lo importante es que sepan el procedimiento, luego esas cuenticas aparte se hacen. ¿Está bien? Fíjense que ya tengo aquí 1 y ceros, ahora tendría que debajo de esta convertir esto en ceros. Y el procedimiento va a ser muy sencillo, simplemente la fila 1 la dejo igual, no la toco, la fila 2 tampoco la toco, y la fila 3 la voy a sustituir por la fila 3 menos un medio de la fila 2, ¿verdad? Si yo quiero conseguir aquí un 0, multiplico esto por menos un medio y me va a dar 0. Y la fila 4, la misma historia. Voy a agarrar la fila 4 y le voy a restar la mitad de la fila 2. ¿Qué obtengo? La dejo igual, la 1, la dejo igual. Y aquí cuando haga esta operación, ustedes lo pueden hacer, pueden poner pausa y lo hacen. Multiplico por menos un medio, me va a dar menos 5 más 5, 0 aquí. Menos un medio por 8, 4, 2 aquí. Hago ahora la cuarta fila, menos un medio, me va a dar 5. Menos 5, perdón. Más 5, 0. Menos un medio me va a dar 2. Perdón, menos 4. Menos 4, 0. ¿Está bien? Y este no va a cambiar porque aquí había un 0. Entonces, fíjense que acá nosotros obtenemos
una matriz de escalón. Fíjense que debajo de la diagonal hay ceros. Hay una matriz de escalón que tiene 3 filas que son distintas de 0, del vector 0. ¿Está bien? Tenemos esta que tiene este 2, esta que tiene 2 valores distintos de 0 y esta que tiene también 2 valores distintos de 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que esta matriz que está aquí tiene 3 filas que son linealmente independientes. Y con estas operaciones que yo he realizado, llamadas operaciones elementales, el número de filas linealmente independientes de las matrices al aplicar esas operaciones no varía. Eso me garantiza que la fila, ojo que aquí sí tengo que tener cuidado de identificar a quién corresponde esta fila. Fíjense que esta fila originalmente era la fila 3. Entonces yo empezaría diciendo que la fila 3 originales, recuerden, esta fila a quién corresponde. Esta fila yo no la toqué. Esta fila no la intercambié, pues correspondía a la fila 2. Y esta tercera fila tampoco era la fila 1 original. Entonces la fila 3, fila 2 y fila 1 son linealmente independientes. ¿Qué implica esto? Que el rango de la matriz A va a ser 3. Evidentemente tiene que coincidir, pues, independiente del método que yo use para calcular el rango, tiene que coincidir siempre y cuando el método esté bien aplicado y sea un método que me conduzca a eso. ¿Cuál de los dos métodos es mejor? Bueno, eso depende de los gustos, evidentemente, y de los datos que uno tenga, pero si uno parte de la matriz directamente, en general, a mí me parece más cómodo este método, más seguro de llegar al resultado relativamente rápido. Este método podría yo tener que chequear con muchas submatrices, con muchos menores, hasta llegar a conseguir alguno que sea distinto de 0 y poder pasar al paso siguiente. Recuerden que yo tengo que empezar con menores de tamaño 1, luego menores de orden 2×2, luego menores de orden 3×3 e ir chequeando con todos hasta conseguir el que sea distinta de 0. Espero que les sea de utilidad el vídeo, les aclare un poco.